Bienvenidas, bienvenidos a QSR Lab, el laboratorio en redes sociales, donde aprenderás a hacer investigación social. Estamos continuando con la serie de los 5 elementos de la investigación. Con ustedes quiero compartir entonces algunas pistas y algunas reflexiones del elemento número 4, es decir, del análisis de la información. Recordemos que cuando estamos investigando tenemos un gran volumen de información empírica y teórica y la herramienta para organizar son las categorías. Y por eso entonces nos centraremos en qué son las categorías, para qué sirven y cómo se categoriza, porque son construcciones de cada investigador, de cada investigadora, pero son el resultado no de una noche de buenas ideas, sino de un tejido que debemos hacer entre los referentes conceptuales y los referentes empíricos. Comencemos entonces revisando qué es una categoría. Una categoría podríamos definirla como un constructo conceptual o un concepto que nos permite observar la realidad y nos permite explicarla o interpretarla. Si hablamos de categorías teóricas, nos estamos entonces refiriendo a aquellas que nos permiten observar un concepto o también, como decimos en ciencias sociales, operacionalizar ese concepto. Pero vamos a un ejemplo concreto para que podamos verlo mejor. Si mi concepto clave, por ejemplo, es el de espacio público, lo que tengo que hacer es revisar en la literatura cómo se ha interpretado este concepto público, este concepto de espacio público. Y aquí, por ejemplo, tenemos 3 formas de entenderlo según diferentes autores dentro de los campos disciplinarios de donde pertenezca mi tesis. Podríamos verlo como un espacio de expresión de relaciones de poder, también como un espacio de toma de decisiones y también como un espacio de construcción institucional. ¿Para qué me sirve entonces tener estas 3 posibles categorías? Para llegar a mi trabajo de campo o para llegar a mis textos y comenzar a poner en estos conjuntos, estos 3 conjuntos, todo lo que voy observando y todo lo que voy leyendo. Y comenzar entonces a hacer relaciones en función de mi pregunta de investigación. Aquí va entonces el segundo elemento de este video y es ¿para qué se categoriza? Se categoriza para organizar el conocimiento. ¿Y para qué queremos organizar el conocimiento? Pues porque la apuesta es que queremos elaborar generalizaciones teóricas, es decir, queremos que la realidad que estamos observando pueda hablar desde la teoría a otros muchos campos y a otras realidades. Y aquí recuerdo que en varios textos de investigación nos hablan de este cuento maravilloso de Jorge Luis Borges, de Funes el Memorioso, que recordaba a todas las cosas y a todas las personas, pero no era capaz de generalizar. Si no generalizamos, si no somos capaces de producir categorías, aquí como esta gráfica A, B, C, D, lo que nos va a pasar es que no vamos a poder comunicarnos con los demás y no vamos a poder explicarnos e interpretar lo que estamos viendo. Por eso, para no ser Funes el Memorioso, es decir, personas que recolectan y recolectan datos que sin embargo no tienen ningún vínculo y ninguna relación, es muy importante hacer nuestras categorías. Volvamos entonces a pensar en las categorías y en cómo podríamos categorizar. La forma principal, el punto a seguir, es la pregunta de investigación, nuestro problema de investigación. Y como hemos dicho en varias cápsulas, no siempre tenemos terminada o completamente acotada nuestra pregunta de investigación al principio. Ya decimos que la investigación es iterativa y muchas veces se siente circular, pero sí es muy importante tener un punto de partida. Por ejemplo, si mi investigación gira en torno al espacio público, pues es muy importante que cuando me lance a observar los datos empíricos tenga entonces algunas categorías previas que me permitan clasificar lo que estoy viendo. De lo contrario, no tiene mucho sentido y me voy a indigestar de datos. Tenemos que pensar entonces cuáles son esos elementos que me permiten responder a mi pregunta de investigación a través de estas categorías que tengo.
Ahora, ¿podemos utilizar categorías analíticas y teóricas que otros autores han usado? Por supuesto que sí, lo podemos hacer porque pues es un ejercicio que hacemos todos los investigadores e investigadoras, pero tenemos que tener presente que van a surgir nuevas categorías necesariamente porque estamos observando otras realidades a partir de conceptos que ya existen y este tejido entre lo empírico y teórico va a ser particular y por eso vamos a innovar de alguna manera o incluso estudiando una realidad que ya muchos otros han observado, lo vamos a hacer a través de otros lentes conceptuales y eso permite, como les digo, otra colcha de retazos ordenada a través de nuestra categoría. Así que siempre van a surgir nuevas categorías, pero puede ser un punto de partida el trabajo conceptual de otros autores. Y aquí volvemos a nuestro ejemplo del concepto de espacio público. Si ya fui a trabajo de campo y tenía estas primeras categorías, esto de espacio de expresión de relaciones de poder, de toma de decisiones y de construcción institucional, puede ser que en mi trabajo de campo me dé cuenta que las personas que utilizan el espacio público lo hacen también como un lugar de combate, es decir, como un lugar en el que se expresan ciertas disputas y desacuerdos. Y esta categoría no había surgido en la literatura inicial que había revisado. Como si está surgiendo dentro de lo empírico, es muy importante crearla para poner allí toda la información que va surgiendo y además volver a la revisión de la literatura. Pero esta vez entonces ya va mucho más dirigida a buscar autores que estén pensando el espacio como lugar de combate y puede ser que entonces tenga que ir a otros campos disciplinarios, digamos desde la sociología de los conflictos. Y puede ser que antes no la haya visto porque estaba pensando muy desde la ciencia política más tradicional o desde otros campos. Entonces, es muy importante reconocer que el trabajo empírico y el trabajo de campo nos va a permitir crear nuevas categorías y esa creación de nuevas categorías puede estar acompañada además de una nueva revisión teórica que le dé sustento a lo que vamos haciendo. Y además puede darle este sentido interdisciplinario de lo que vamos a querer hacer. Pensemos ahora no solo en cómo se categoriza, sino en qué herramientas existen hoy para categorizar. Y en esto no me voy a detener mucho porque tendremos posiblemente muchos más espacios más concretos para que ustedes vean estas herramientas, pero aquí quisiera simplemente nombrárselas. Muchos y muchas de ustedes conocerán los software de investigación cualitativa, está Atlas T, está En Vivo, está Aquad, entre muchos otros, y generalmente nuestras universidades tienen acceso a estos software que no son gratuitos y además hay diferentes cursos que se ofertan por si ustedes quieren interesarse en este tema y además hacerlo de una manera más tecnológica. Sin embargo, hay herramientas gratuitas como Citavi. Citavi tiene varias versiones, ustedes lo pueden bajar de manera muy sencilla y lo que hace es producir árboles de conocimiento de una manera muy similar a como Atlas y En Vivo lo hacen. ¿Cómo funcionan? Lo que ustedes hacen es construir sus categorías, es decir, escribir unas categorías iniciales y empezar a depositar todos los extractos puede ser tanto de lo que van leyendo como de sus entrevistas y ya de los datos empíricos en estas categorías. Y de ahí entonces al tenerlas agrupadas van a empezar a ver relaciones entre esas categorías. Y pueden además construir nuevas subcategorías dentro de estos trabajos. Entonces hay varias herramientas, como les digo, este es un primer ejercicio donde les damos un inicio a este tema de reflexión sobre las categorías, pero pueden ustedes consultarlas y todas las universidades cuentan con espacios de capacitación en estas herramientas. Ahora, es muy importante tener en cuenta esta advertencia que les voy a hacer. Y es que ninguna herramienta tecnológica o no tecnológica de categorización y de análisis de información sirve si no tenemos nuestro problema de investigación inicialmente. Si no lo tenemos, lo que va a resultar es una lista de categorías meramente descriptivas.
pero no vamos a entender entonces las relaciones en términos teóricos ni vamos a poder tejer entre lo empírico y lo teórico. Así que es muy importante que cuando utilicemos la herramienta tengamos antes unas categorías analíticas, unas categorías que nos ayuden directamente a responder a nuestro problema de investigación. ¿Ok? Entonces, si se sienten perdidas, perdidos en vivo en Atlas TIC, tal vez quiere decir que tienen que regresar más bien a su problema de investigación. Finalmente, quisiera terminar este video dándoles dos consejos finales cuando estamos pensando en análisis de información. El primer consejo es, el resultado de un dicho muy colombiano que dice, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. ¿A qué me refiero cuando pensamos en categorías? A que cuando vayan ustedes a construir sus categorías analíticas, no lo hagan de manera tan abstracta ni tan general. Si ustedes están metiendo mucha información o de hecho casi toda la información empírica y teórica que están recolectando en una sola categoría, quiere decir que es demasiado extensa y que es necesario hacer subcategorías o nuevas categorías dentro de ella. Pero si tienen una categoría y no están poniendo casi ninguna información dentro de ella, quiere decir entonces que puede ser irrelevante para su problema de investigación. Tal vez para otros casos, tal vez para otros puntos de partida teóricos puede serlo, pero para ustedes quiere decir que entonces no está siendo relevante a partir del diálogo que están teniendo con su trabajo empírico. Y el segundo consejo es que no construyamos las categorías sin pensar en lo empírico desde el principio, porque el hecho de que llegamos a nuestro trabajo de campo ya con unas categorías pensadas, no quiere decir que las podamos sacar solo de nuestras lecturas teóricas. Siempre que nos sentemos a hacer este primer ejercicio de pensar en cómo observar nuestros conceptos a través de las categorías, estas categorías tienen que estar ya pensadas en relación también con nuestro caso empírico. Así no nos va a pasar que llegamos a campo y toda la información que estamos recolectando no encontramos el lugar para ponerla porque son fenómenos que no nos esperábamos. Por eso, pues es muy importante antes pensar en hacer una revisión de los casos que estamos estudiando y una revisión de la literatura empírica. Y para eso, pues también tenemos un video en el que vamos a dialogar sobre este tema. Por ahora dejo hasta aquí estos pequeños tips iniciales y recuerden que QSR es el laboratorio en redes sociales donde aprenderemos a hacer investigación social.